El aire dentro de la finca Hawthorne siempre estaba inmóvil, tan inmóvil que incluso el sonido más leve parecía una interrupción. El polvo nunca se asentaba sobre las superficies de mármol, y el silencio llenaba los largos pasillos resonantes como una segunda capa de pintura. Aquella mañana, la quietud solo se rompía por el roce suave de un paño deslizándose por la barandilla pulida de la gran escalera. Sofía Whitmore se movía con un cuidado aprendido, con gestos delicados y precisos. La luz del sol que entraba por las ventanas altas se enredaba en su trenza rubia. El bajo de su vestido de algodón gris rozaba apenas sus tobillos mientras se agachaba para pulir la baranda. Sus zapatos eran sencillos, negros y gastados. No llevaba joyas, ni perfume, nada que llamara la atención. Incluso su presencia parecía un susurro. Llevaba allí casi un mes. Contratada a prueba como empleada interna, Sofía era tan invisible como eficiente. Trabajaba antes de que los demás despertaran. Limpiaba habitaciones en las que ya nadie entraba y permanecía sola durante los descansos del personal. No hablaba a menos que le hablaran, no se quejaba de las cargas pesadas y nunca, ni una sola vez, pidió ayuda. Pero lo que más llamaba la atención de todos, especialmente de quienes llevaban años trabajando en la finca, era que nunca aceptaba propinas, ni de Harold, el chófer anciano conocido por deslizar discretamente un billete de $5 en manos nuevas, ni de Margarita, la ama de llaves principal, que admiraba la diligencia silenciosa de Sofía y una vez intentó esconder dinero entre un montón de sábanas dobladas. Cada vez, la respuesta de Sofía era la misma, una sonrisa suave y agradecida, y un tranquilo «Gracias, pero no puedo aceptar esto». Para la mayoría, aquello podía parecer admirable. Para Liam Hawthorne era una señal de alarma. Detrás de unas elegantes puertas negras, en el último piso, dentro de una habitación llena de maquetas y planos urbanos, Liam estaba de pie frente a una gran pantalla dividida en 4 transmisiones en vivo. Cámaras de seguridad que cubrían las estancias principales de la finca. Sus ojos estaban fijos en una de ellas. Sofía, en el comedor, limpiando la mesa mientras la luz del sol se extendía por el suelo como jarabe espeso. «No acepta propinas», dijo Liam con tono seco. A su lado, Daniel, su asistente de confianza desde hacía años, levantó la vista de la tableta. «Sí, yo también lo vi. Es constante, callada. Nadie se ha quejado de ella». Liam no respondió de inmediato. Se inclinó un poco más hacia la pantalla, observándola ajustar el centro de mesa de plata y detenerse para enderezar una silla que ya estaba perfectamente alineada. Sus movimientos no eran apresurados. Se preocupaba por detalles que nadie más notaba. «Eso es lo que me inquieta», dijo finalmente Liam. Daniel arqueó una ceja. «¿Que sea buena en su trabajo?» «Que sea demasiado buena», respondió Liam. «Demasiado perfecta, demasiado cuidadosa». Se giró hacia la ventana que daba al jardín. Cuando era niño dijo en voz baja, «Tuvimos una criada que era como de la familia. Me preparaba chocolate caliente cuando estaba enfermo. Me leía cuentos. Y un día vació la caja fuerte y desapareció». Daniel guardó silencio. Ya había escuchado fragmentos de esa historia antes. «Mi padre dijo que era una lección», continuó Liam. «No confíes en la gente que parece demasiado humilde. Los que sonríen con más facilidad son los que mejor mienten». Daniel volvió a mirar la pantalla. Sofía recogía ahora sus paños con la misma precisión de siempre. «Tal vez solo sea una buena persona», aventuró. La mandíbula de Liam se tensó. «O tal vez sea paciente, jugando a largo plazo». Volvió a fijar la vista en la imagen, con el rostro impenetrable. «No me basta con que no acepte dinero.
Quiero ver qué hace cuando cree que nadie la observa. No cuando es fácil ser buena, sino cuando no lo es. Daniel frunció el ceño. ¿Vas a ponerla a prueba? Liam asintió. Ha durado un mes, dijo. Veamos qué pasa cuando la bondad deja de ser conveniente. Y por primera vez desde que Sophia Whitmore había llegado a la finca, Liam Hawthorne sintió algo extraño. Incertidumbre. El salón de la finca Hawthorne estaba envuelto en una elegancia silenciosa. Techos altos, cortinas largas que se mecían suavemente con la brisa de la tarde y una luz cálida que derramaba tonos dorados sobre el suelo de parqué. Aquel día todo había sido dispuesto con un cuidado especial, más de lo habitual. Sobre la gran mesa de roble descansaban una cartera de cuero, un reloj Patek Philippe y una pila ordenada de billetes de $100, sujetados sin apretar por un clip de oro. La escena parecía casual, casi accidental, pero no lo era. Cerca de allí, sobre un sofá de terciopelo, yacía inmóvil Liam Hawthorne. Las mangas de su camisa estaban arremangadas lo justo para dejar ver los costosos gemelos en sus muñecas. La cabeza apoyada en el cojín, los ojos cerrados, la respiración constante, cada detalle había sido calculado. La postura, el ritmo de su pecho, la forma en que una mano colgaba del borde del sofá, como si el sueño lo hubiera sorprendido en mitad de un pensamiento. Pero Liam estaba completamente despierto. Detrás de un cuadro enmarcado en la pared opuesta, una cámara de seguridad discreta lo grababa todo. Había comprobado los ángulos, asegurándose de que nada obstruyera la vista. Aquel día no confiaba en su intuición. Aquel día buscaba pruebas. Escuchó el leve tic-tac del reloj de pared. Las 2:47 de la tarde. Justo a tiempo. Oyó el sonido suave de unos pasos frente a la habitación y un golpecito delicado en el marco de la puerta abierta. Silencio. Luego, pasos. Sophia Whitmore. Entró con la misma presencia discreta que había empezado a inquietarlo. Suave, casi invisible, pero plenamente consciente de todo. Llevaba su habitual vestido gris apagado y un delantal blanco sencillo. El cabello, una vez más, recogido en una trenza, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Se movía con determinación, aunque aquel día sus pasos parecían más lentos, más medidos. Liam resistió el impulso de abrir los ojos. Mantuvo la respiración uniforme, el rostro relajado tras los párpados cerrados. Los pasos se detuvieron. Ella había visto los objetos sobre la mesa. Esperó. Al principio ningún sonido. Luego, una inhalación apenas perceptible. Sofía volvió a moverse, pero no hacia la mesa. Rodeó el sofá, limpiando el zócalo. Después cruzó hacia el aparador y ajustó un jarrón de lirios. Trabajaba de forma metódica, cuidadosa, ignorando la tentación evidente a escasos centímetros del hombre que parecía dormido. Aún así, Liam podía sentirlo. Su mirada. Ella había visto el dinero, lo había observado. Contó mentalmente. 1, 2, 3 segundos. Luego, otra pausa. La habitación parecía volverse más densa con cada respiración. ¿Lo tocaría? ¿Guardaría un billete y fingiría que nada había pasado? Entonces escuchó el sonido suave del paño al rozar el borde de la mesa. Se acercó, pero no para robar. Estaba limpiando. Sintió el leve cambio en el aire cuando pasó a su lado, cuidando de no perturbar su aparente sueño. Recogió la taza de té vacía que él había dejado antes, limpió la superficie y recolocó el posavasos. Aún no había tocado el dinero. El corazón de Liam latía más fuerte de lo que debería, más fuerte de lo que quería. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Sofía se detuvo. Su mano quedó suspendida cerca de los billetes. No los tocó, no tembló,
simplemente permaneció inmóvil. Luego tomó un libro de tapa dura del estante detrás del sofá, una novela que él había empezado hacía tiempo y nunca terminó. Sin decir una palabra, lo colocó suavemente sobre el dinero, como si quisiera ocultarlo de la vista. No por miedo ni por vergüenza, sino como si nadie debiera ver algo tan tentador abandonado sin cuidado. Algo se agitó dentro de Liam. Sofía se giró y caminó en silencio hacia el sillón cercano. Tomó de allí una manta doblada, ligera, suave, sin usar, y se acercó a él. Quiso detenerla, decir algo, abrir los ojos, pero no lo hizo. No cuando desplegó la manta con cuidado, no cuando la colocó con suavidad sobre su pecho y sus hombros, no cuando sus dedos apartaron un mechón de cabello de su frente, con una ternura que parecía pertenecer a otra vida. Y entonces, en un susurro tan bajo que sonó casi como una oración, dijo: «Gracias por darme este trabajo. No le fallaré». La garganta de Liam se cerró. Por primera vez en años, los muros que había construido, piedra a piedra, razón tras razón, se agrietaron apenas lo suficiente para que algo real pudiera filtrarse. Permaneció inmóvil mucho después de que ella se hubiera marchado, con los ojos aún cerrados. El peso de la manta se sentía distinto, no por la tela, sino por su significado. Para un hombre que solo había confiado en el control, la honestidad de una mujer que no sabía que estaba siendo observada resultó ser lo más desarmante de todo. Liam estaba sentado a solas en su despacho. La habitación permanecía en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor azul suave de la pantalla de seguridad frente a él. Las imágenes se repetían en silencio, una y otra vez, los mismos minutos. Allí estaba Sofía. La vio entrar en el salón, detenerse, su mirada posándose en los objetos que él había dejado a propósito: la cartera, el reloj, la pila ordenada de billetes. Luego sobre él, dormido en el sofá. Sus ojos no mostraban codicia, ni siquiera curiosidad, sino algo más suave, reflexivo, prudente. Después, el libro, la manta, el susurro. Liam se inclinó hacia adelante, analizando cada detalle: la forma en que alisaba la esquina de la manta, la manera en que lo miraba, no como a un director ejecutivo, sino simplemente como a un hombre. Aquella ternura silenciosa lo descolocó más que cualquier palabra. Y aún así, no podía dejar de mirar. Su voz resonaba débilmente en su mente. «Gracias por darme este trabajo. No le fallaré». Por primera vez en muchos años, Liam Hawthorne no sabía qué sentir. Quiso descartarlo. Tal vez había visto la cámara. Tal vez todo había sido una actuación. Pero en el fondo lo sabía. En sus ojos no había habido representación alguna. Había sido real. Y eso lo dejó profundamente alterado. Al día siguiente, al pasar frente a la cocina, redujo el paso al verla sola, limpiando las encimeras. Ella no lo notó. Sus movimientos eran constantes, silenciosos. Solo se detuvo para doblar un paño de cocina con una precisión casi ceremonial y colocarlo perfectamente sobre el tirador del horno. Liam permaneció en las sombras unos segundos más de lo necesario y luego siguió su camino sin decir palabra. Más tarde esa misma semana, cuando el cielo ya se había teñido de un azul marino profundo, Liam vio el viejo Rolls Royce estacionado bajo el árbol más alejado. Dentro, Haroldo, el chofer de muchos años, dormía con las gafas deslizándose por la nariz. Entonces apareció Sofía. Se acercó al coche con sigilo, abrió la puerta con cuidado y tomó una manta tejida del asiento trasero. Con gestos expertos la colocó sobre los hombros de Haroldo y la ajustó para que no se deslizara. Luego cerró la puerta en silencio y se alejó. Liam observó desde la ventana del piso superior, exhalando lentamente,
el cristal empañándose con su aliento. No era un gesto aislado. Así era ella. En los días siguientes, Liam empezó a notar más cosas. Una fotografía polvorienta de su madre, olvidada durante años, aparecía de pronto limpia, con el marco plateado reluciente. Un grifo que goteaba dejó de hacerlo, y una pequeña nota, escrita con letra delicada, apareció junto a la puerta trasera. Dejé fruta extra en la nevera para la señora Green. Tenía antojo de melocotones. La nota estaba firmada únicamente con una diminuta flor dibujada a mano. Sin reconocimiento, sin anuncios, solo actos silenciosos de cuidado. Luego llegó una noche que Liam recordaría durante mucho tiempo. Regresó tarde de una reunión de negocios, con la chaqueta colgada del brazo. Al cruzar el pasillo que conducía al jardín, reparó en una figura sentada en el banco de piedra, justo detrás de la puerta de cristal. Sofía estaba ligeramente encorvada, con los brazos rodeándose a sí misma. El teléfono descansaba en su regazo. Incluso desde la distancia, Liam pudo ver cómo le temblaban los hombros. Abrió la puerta apenas lo suficiente para oír un sollozo ahogado. Después, silencio. Sofía se secó el rostro con la manga, inhaló despacio y susurró algo que él no alcanzó a entender. No salió, no la interrumpió. Se limitó a observar, oculto, mientras ella se recomponía y regresaba al interior en silencio. A la mañana siguiente, Liam despertó antes del amanecer, entró en la cocina antes de que llegara el personal, preparó té y abrió el cajón de su escritorio para sacar un sobre blanco y sencillo. Lo colocó bajo la taza de té que Sofía solía usar en la bandeja. Dentro había una suma modesta, suficiente para lo que pudiera necesitar. En el sobre, una sola línea escrita con su letra inclinada y cuidada. No lo rechaces. Es tu salario por adelantado. No lo firmó. Cuando Sofía lo encontró más tarde, le temblaron los dedos. Miró a su alrededor en la cocina silenciosa. El té aún estaba caliente. No dijo nada, y nadie le dijo nada a ella. Pero tras la puerta cerrada de su despacho, Liam permanecía sentado con el café intacto, mirando hacia el jardín, con pensamientos más ruidosos que cualquier palabra. No era el dinero, no era la culpa, era otra cosa. Algo parecido al comienzo de la confianza. O quizá al inicio de algo que había olvidado cómo sentir. Ocurrió un jueves. La finca estaba inusualmente animada aquel día, llena del tintinear de cubiertos y del murmullo bajo de las conversaciones mientras Liam ofrecía un almuerzo privado a varios inversores de larga trayectoria. El aire era fresco. El personal se movía como un mecanismo bien ajustado y todo, hasta los pliegues de las servilletas de lino. Era exactamente como debía ser. Hasta que dejó de serlo. A mitad del evento, una invitada, una mujer bien vestida de poco más de 50 años, con demasiado perfume y una lengua afilada, se levantó de su silla y alzó un pequeño pañuelo blanco doblado. Disculpen, dijo, en voz lo bastante alta para que media sala la oyera. Alguien dejó caer esto, o debería decir, intentó dejarlo atrás. Las cabezas se giraron. La señora Leonor Cressmore sostenía el pañuelo como si fuera una prueba. Su expresión era de un desprecio teatral. Lo encontré bajo una silla en el salón de invitados. Justo donde estaba sentado el señor Duval, añadió, aspirando con desdén. Huele a lavanda y a algo más. Muy intencionado. Liam alzó la vista desde el extremo de la mesa, con el ceño fruncido. Margarita, la ama de llaves principal, dio un paso al frente. «Me encargaré de ello, señora», dijo con calma, extendiendo la mano. Pero la señora Cressmore no había terminado. «He estado en suficientes fincas como para saber cómo funcionan estas cosas. Un pañuelo olvidado, por favor. Es un truco viejo, uno para llamar la atención, para atraer miradas.
La insinuación quedó suspendida en el aire, afilada e inequívoca. La mandíbula de Liam se tensó. Minutos después, Sofía fue llamada al pasillo trasero, cerca del despacho. Llegó en silencio, con las manos entrelazadas frente al delantal, el rostro pálido pero sereno. Margarita estaba a su lado, sosteniendo el pañuelo con cuidado. «¿Es tuyo, Sofía?», preguntó Margarita con suavidad. Sofía parpadeó y bajó la mirada hacia la tela. En una esquina había una pequeña flor bordada, el hilo ligeramente torcido. Sí, respondió. Debe de haberse caído de mi bolsillo mientras limpiaba. No lo hizo a propósito, añadió Margarita. Lo tiene desde que llegó. Yo misma lo he visto. Liam no dijo nada. Permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados y la espalda medio vuelta. La acusación, por absurda que fuera, tocó algo sensible, algo antiguo. Finalmente se giró. Su expresión era indescifrable. «Sofía, necesito preguntarte algo. ¿Intentabas llamar la atención de alguien?». No respondió ella de inmediato. Luego, más bajo. «No, señor». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando la señora Crestmore te confrontó?». Sofía dudó. Sus manos se cerraron ligeramente. «Porque no habría importado». Las cejas de Liam se fruncieron. «¿Cómo dices?». «Ya me han acusado antes», susurró. Al principio las palabras salieron despacio. Luego, como si una presa se rompiera. «Trabajé en una residencia de ancianos. Había un paciente, el señor Elías. Una noche se desplomó. La ambulancia tardó, así que le di mi sangre. Le salvó la vida». Hizo una pausa, tragando saliva. Unos días después, alguien denunció que había desaparecido una cruz de oro de su cajón. La encontraron en el carrito de lavandería que yo usaba. Yo no la tomé, ni siquiera sé cómo llegó allí. La voz se le quebró. No preguntaron nada, simplemente me despidieron. El silencio llenó el pasillo. Sofía respiró hondo, con la voz temblorosa. Desde entonces, cuando me acusan, no explico nada. Simplemente me voy. Es más fácil. La gente cree lo que quiere creer. Liam quedó inmóvil. Sus palabras golpeaban con fuerza la armadura que había construido durante años. Volvió a mirar el pañuelo. No era un truco ni una trampa. Era un recuerdo. Algo bordado por una madre ya ausente, llevado por una hija que ya había perdido demasiado. Margarita dio un paso atrás, dejándolos solos. Sofía se giró como si fuera a marcharse. «Recogeré mis cosas», susurró. No dijo Liam con firmeza. Ella se detuvo. Él avanzó un paso, con la voz baja pero estable. «No te vas a ir a ninguna parte». Sofía se volvió lentamente, con los ojos muy abiertos. «¿Me equivoqué?», continuó él. «Y lo siento». Tomó el pañuelo y se lo devolvió con cuidado, colocándolo en su mano. «No tienes que explicarme nada más, a mí no». Por primera vez desde que había llegado a la finca, Sofía se permitió llorar en silencio, sin vergüenza. No por miedo, sino por el alivio extraño y abrumador de, al fin, ser vista. La mañana siguiente al malentendido, la finca amaneció en calma. La tensión del día anterior se había disipado, pero algo permanecía en el aire, un pensamiento inconcluso, una palabra que no se había dicho. Liam lo sentía en el pecho como una punzada suave y persistente. Encontró a Sofía sola en el pasillo trasero, organizando los suministros con su habitual precisión silenciosa. Durante un instante, se limitó a observar cómo se movían sus manos, cómo inclinaba ligeramente la cabeza para leer una etiqueta escrita a mano. Sofía dijo con suavidad. Ella se giró, un poco sobresaltada, secándose las manos en el delantal. «¿Podrías caminar conmigo un momento?». Dudó un segundo, luego asintió.
Liam la condujo más allá del patio y rodearon el invernadero hasta llegar a una puerta de madera al fondo del jardín. Las bisagras chirriaron al abrirla. Al otro lado se extendía un jardín más pequeño y privado, intacto, casi olvidado, con rosas silvestres enroscándose en las celosías y hiedra trepando por los muros. Allí todo estaba en silencio. «Este era el lugar de mi madre», dijo él, con una voz más suave de lo que ella jamás le había oído. Le encantaba estar aquí. Sofía miró a su alrededor, sin comprender del todo por qué la había llevado allí. El aire olía a jazmín antiguo y a tierra tibia. «No he dejado entrar a nadie desde que murió», añadió, con las manos entrelazadas a la espalda. Se volvió hacia ella. «Te debo una disculpa por haber dudado de ti y por casi echarte». Sofía bajó la mirada. «Siempre he creído que las personas buenas se defienden, hablan, demuestran algo», continuó Liam tras una breve pausa. «Pero tú me enseñaste otra cosa». «Que a veces las personas más bondadosas dicen menos. No porque oculten algo, sino porque han sido heridas lo suficiente como para saber que el silencio es más seguro». Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, sorprendidos por la suavidad de su expresión. «Este lugar solía sentirse como suyo», dijo Liam, «pero hoy se siente un poco como tuyo también». Por primera vez, Liam la miró no como a una empleada, no como parte del personal, sino como a alguien real, alguien en quien podía confiar. A partir de ese día, comenzaron pequeños cambios silenciosos. Liam empezó a unirse brevemente al personal durante el té de la mañana en la cocina lateral, algo que jamás había hecho. Cuando se servía una taza, servía otra para Sofía. Al principio, ella se negaba con educación, sin saber cómo reaccionar. Pero a la mañana siguiente, cuando él esperó en silencio y dejó la taza junto a la suya, finalmente se sentó. No hablaba mucho durante esos descansos, pero su presencia suavizaba la estancia. Sofía notó cómo la línea invisible entre la planta alta y la baja comenzaba a difuminarse. Una tarde, Liam la llamó a la biblioteca. La sala era inmensa, con estanterías que llegaban hasta el techo, escaleras móviles y filas interminables de libros encuadernados en cuero. Sofía se detuvo cerca de la puerta, sin saber por qué la habían hecho venir. «Estoy reorganizando la colección», dijo Liam, señalando los estantes. «Demasiados libros llevan años aquí sin tocarse. Algunos deberían restaurarse, otros donarse. Me gustaría que tú lo decidieras». Sofía parpadeó. «¿Yo? Confío en tu criterio». «Solo unas palabras, pero para alguien que siempre había esperado permiso, aquello significaba mucho más». Una semana después, Liam caminaba por los senderos del jardín tras la finca. La luz de la tarde se filtraba entre los árboles en cintas doradas y suaves. Cerca de los rosales, escuchó una risa, ligera, sin aliento. Se detuvo. Sofía estaba junto a Jorge, el jardinero anciano, ofreciéndole un paño para secarse la frente. Tenía una mancha de tierra en la mejilla y sostenía una regadera. Jorge dijo algo, y ella volvió a reír, cálida, plena. Entonces Sofía dijo algo que dejó a Liam inmóvil. «Si puedo llevar un poco de paz al día de alguien, aunque sea limpiando una ventana o regando flores, entonces creo que esa es una vida que vale la pena vivir». Liam no se movió. Permaneció oculto tras el telón de hiedra, dejando que esas palabras se asentaran en su interior. Ya no era lástima ni admiración. Algo había cambiado. Liam Hawthorne, que había pasado años escondido tras muros pulidos y torres de cristal, sintió florecer en su pecho algo desconocido. No culpa, ni confusión, sino respeto, y quizá algo peligrosamente cercano al amor.
La lluvia llegó de forma repentina aquella noche, fuerte e implacable, golpeando el tejado de la finca Hawthorne como 1000 dedos impacientes. El trueno rodó desde las colinas, grave y profundo, mientras el viento azotaba el jardín, doblando los árboles como si fueran de papel. Dentro de la gran casa, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron. Liam se quedó en el pasillo, mirando la lámpara apagada. Segundos después, el generador de emergencia entró en funcionamiento, pero solo de manera parcial. Los sistemas de seguridad y las luces de los pasillos regresaron. Gran parte del ala de la cocina, sin embargo, permaneció a oscuras. Tomó una linterna del vestíbulo y avanzó. Al girar la esquina cerca de la cocina, vio un destello de movimiento. Alguien junto a la ventana. Luego la reconoció. Sofía. Estaba presionando un paño de cocina contra un cristal agrietado. La lluvia se colaba con fuerza, empapando la encimera y también a ella. El vestido se le pegaba a los hombros, la trenza se había deshecho por el viento y su cuerpo temblaba de frío. Liam no lo pensó. No habló. Caminó directamente hacia ella, se quitó la chaqueta y se la colocó con cuidado sobre los hombros. «Ven», dijo en voz baja. Tomó su mano, sin fuerza, solo lo suficiente para guiarla por el pasillo hasta la pequeña cocina de emergencia junto a la entrada del personal, uno de los pocos lugares donde aún brillaba una luz ámbar suave. Era un espacio estrecho, desordenado, pero cálido, seco, seguro. Sofía se quedó junto a la encimera, con los brazos cruzados bajo la chaqueta de él y la cabeza inclinada. Liam llenó 2 tazas desparejadas con agua caliente, más por necesidad de hacer algo que por sed. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Se sentó en el borde del banco, observándola de reojo. Durante un rato no dijeron nada, y por primera vez el silencio se sentía correcto. Entonces Liam preguntó, apenas por encima de un susurro, «¿Por qué te quedaste?» Sofía levantó la mirada sorprendida. Él no explicó nada, simplemente la miró, con una expresión firme. «Después de todo, podrías haberte ido». Ella bajó la vista hacia sus manos. Las mangas de la chaqueta le quedaban demasiado largas, porque susurró, «Nadie me ha necesitado como este lugar». Y añadió, aún más bajo, «Y no quise irme mientras alguien que sigue sufriendo finge que no lo hace». El aliento de Liam se le quedó atrapado en el pecho. Ella ni siquiera lo estaba mirando, pero sus palabras atravesaron todas sus defensas. Parpadeó despacio y apartó la vista hacia la lluvia, borrosa, distorsionada tras el cristal. «No sé ser suave con la gente», admitió. «No sé cómo abrirme». Sofía dio un paso más cerca. «No tienes que saber», dijo. «Solo tienes que sentirlo». Liam la miró. Y esta vez, de verdad la miró. El rostro húmedo, las mejillas encendidas, pero los ojos pacientes, comprensivos, y en aquella pequeña cocina, bajo el zumbido tenue de la luz de emergencia, Liam hizo algo que nunca había hecho sin pensarlo demasiado. Extendió la mano, no con miedo, no con control, con asombro. Su mano se quedó suspendida un instante antes de apartar con suavidad un mechón de cabello de su rostro y posarse con ligereza sobre su mejilla. No fue un beso. No fue una promesa. Solo fue la primera vez que Liam Hawthorne tocó algo que no quería perder. Y para Sofía Whitmore fue la primera vez que alguien la tocó como si fuera real y segura. La lluvia siguió cayendo, pero dentro de aquella pequeña cocina, algo mucho más frágil acababa de empezar a crecer. La noche de la gala benéfica llegó envuelta en una elegancia serena. La finca brillaba bajo hileras de luces cálidas, los setos recortados a la perfección y el jardín en plena floración con rosas de finales de primavera. Los coches negros se sucedían uno tras otro por la entrada, sus faros cortando el crepúsculo. Los invitados descendían envueltos en vestidos largos y trajes a medida.
las risas mezclándose con el sonido del champán al servirse y las notas suaves de un cuarteto de cuerda junto a la fuente. En medio de todo aquel esplendor, Sofía permanecía tranquila cerca de la entrada, con una pequeña carpeta en la mano, recibiendo a cada invitado con una sonrisa cálida y una inclinación elegante de la cabeza. Liam le había confiado una de las tareas más delicadas de la velada: supervisar el flujo del evento, el registro de invitados, la distribución de asientos y esos pequeños detalles que normalmente requerían a todo un equipo profesional. Cuando se lo propuso, Sofía había dudado. ¿Estás seguro?, había susurrado. Él solo sonrió. No hay nadie en quien confíe más para hacerlo. Ahora, mientras la finca se llenaba de conversaciones y destellos de cámaras, Sofía se movía entre la gente como si perteneciera allí, no como una invitada, sino como alguien esencial para el alma misma del evento. Desde el extremo opuesto del salón de baile, Liam la observaba. Su vestido azul pálido era sencillo y discreto, pero resaltaba el brillo de sus ojos. Ya no era la misma mujer que había llegado semanas atrás a su puerta, temerosa de hablar, insegura de su lugar en el mundo. No había cambiado, pero algo en su interior, por fin, había tenido permiso para brillar. Más tarde, la música se suavizó y uno de los miembros del consejo golpeó una copa con un tenedor. «Damas y caballeros», anunció, «el señor Liam Hawthorne quisiera decir unas palabras». Liam subió al pequeño escenario en el centro de la sala y ajustó el micrófono. Su traje era impecable, pero su expresión más suave de lo que nadie había visto jamás. «He organizado muchos eventos como este», comenzó, con voz firme, «y he hablado de cifras, inversiones, edificios y planos. Pero esta noche me gustaría hablar de algo distinto». La sala quedó en silencio. «Quiero contarles una historia sobre alguien a quien probablemente muchos de ustedes han pasado por alto esta noche sin siquiera notarlo. Una persona que llegó aquí no hace mucho con muy poco, sin fortuna, sin título, sin un currículum del que presumir, solo con manos silenciosas y unos ojos que habían visto más de lo que merecían». Hizo una pausa. Esa persona me recordó, a través de gestos simples y callados, que la bondad no se anuncia, y que la forma más auténtica de fortaleza se encuentra en quienes sirven sin buscar reconocimiento. Su mirada se deslizó hasta Sofía, que permanecía inmóvil al fondo de la sala, con los ojos muy abiertos. «No diré su nombre», añadió Liam, «porque no necesita ser pronunciado para importar». Hubo un instante de silencio. Luego, un aplauso suave comenzó a extenderse por la sala. Tras bajar del escenario, Liam cruzó la sala sin decir palabra y se acercó a Sofía. En la mano llevaba una pequeña caja cuadrada de terciopelo. Se la tendió. Ella la abrió despacio y contuvo el aliento. Dentro había un colgante de plata delicado, con forma de estrella. El diseño era intrincado y atemporal. Sofía lo reconoció al instante. Lo había visto antes, en el cuello de la mujer de la fotografía que presidía el pasillo principal de la finca. La madre de Liam. «Mi madre solía decir», murmuró él, «que quienes conservan la luz en el corazón siempre encuentran su camino». Le sostuvo la mirada. «Y tú has hecho eso, Sofía. Incluso cuando nadie te observaba. Incluso cuando habría sido más fácil rendirse». Sofía parpadeó, luchando contra las lágrimas. No pudo hablar. Aún no, pero su mirada lo dijo todo. En ese instante, vio a Liam no como al director ejecutivo, no como al hombre que una vez había dudado de ella, sino como alguien que había aprendido, de verdad, lo que significaba volver a confiar y quizá también a amar. La carta llegó doblada, en un sobre blanco sencillo, escondida bajo el periódico de la mañana sobre la encimera de la cocina. Sofía la abrió con cuidado.
con las manos ligeramente temblorosas. La primera línea le robó el aliento. Enhorabuena. Se le ha concedido una beca completa de enfermería a través de la Fundación de Salud Hawthorne. Parpadeó una vez, luego otra. Nunca había presentado una solicitud. El corazón le latía con fuerza mientras leía los detalles. Matrícula completa, alojamiento, una asignación mensual. El programa con el que siempre había soñado, pero que jamás se había atrevido a alcanzar. Al final, en una caligrafía elegante y conocida, había una última frase. Alguien creyó en ti. Ahora ve y conviértete en quien siempre estuviste destinada a ser. Lo supo al instante. Era Liam. Nunca lo mencionó. Nunca sacó el tema. Ni siquiera cuando ella, en voz baja, se lo comentó durante el té a la mañana siguiente. Creo que pronto me iré. Él simplemente asintió, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Si algún día quieres volver, dijo con suavidad, pero con claridad, la casa seguirá aquí, y yo también. Sofía dejó la finca 2 semanas después. Su maleta era pequeña. No poseía muchas cosas, pero su corazón pesaba más de lo que había imaginado, y al mismo tiempo se sentía extrañamente ligero. Aquella última mañana, se detuvo ante la verja, con los ojos empañados, y miró atrás una vez más hacia el lugar donde su vida había comenzado a cambiar en silencio. No lloró hasta que el coche se puso en marcha. Pasaron 6 meses. El otoño regresó, derramando una luz dorada sobre los setos y cubriendo los senderos de piedra con hojas caídas. El jardín trasero de la finca Hawthorne volvía a florecer, esta vez con lavanda, no plantada por el personal, sino por Liam. Estaba arrodillado sobre la tierra blanda, con las mangas remangadas y las manos manchadas, recortando cada arbusto con una ternura inesperada. El aire olía a recuerdo, a calma, a algo familiar. No oyó la puerta abrirse detrás de él. No vio la figura avanzar lentamente por el sendero hasta que escuchó una voz. «Todavía no consigues que esas líneas queden rectas». Liam alzó la vista. Allí estaba Sofía. El cabello un poco más largo, los ojos los mismos, un bolso de lona colgado del hombro y entre las manos un pequeño paquete envuelto. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos, demasiado sorprendido para hablar. «Pensé en venir a ver la lavanda», dijo ella, sonriendo. «Y al hombre que la plantó». Le tendió el paquete. Liam lo abrió con cuidado y retiró la tela blanca suave del interior. Un pañuelo, nuevo, impecable. En una esquina, bordados con hilo dorado, 2 nombres: Liam y Sofía. Lo sostuvo un largo instante y luego alzó la vista, sonriendo. «Así que esta vez sí querías dejarlo atrás». Ella rió, con los ojos humedecidos. No susurró. «Esta vez quiero que te lo quedes». Él dio un paso hacia ella, sin necesidad de preguntar nada más. Ella estaba allí, y eso bastaba. Más tarde, aquella misma tarde, la cocina se llenó del resplandor ámbar del crepúsculo. Liam estaba junto al fregadero, con las mangas arremangadas, lavando los platos despacio, con deliberación. Sofía estaba sentada sobre la encimera, balanceando los pies, observándolo con diversión tranquila. «Nunca pensé que vería al gran Liam Hawthorne lavando platos», bromeó ella. Él miró por encima del hombro, sonriendo. «No se lo digas a nadie. Arruinarías mi reputación». Rieron, sin esfuerzo, de forma natural, como 2 personas que habían dejado de intentar impresionar al mundo y por fin habían aprendido a simplemente ser. Afuera, el sol se ocultaba tras los árboles. Dentro, el mundo se sentía completo. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón.
Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.